Buen día, profesor. Nuestro equipo conformado por Beatriz del Carmen, Diana Estefani, Carla Daniela, Pedro Luis, Carla Ivette y América Marlene, le vamos a presentar nuestro proyecto del primer parcial. Mismo que se trata de la determinación de potencia de una bomba para un fluido no newtoniano de ley de potencia. Y bueno, pues en resumen, tenemos que, mediante conocimientos teóricos adquiridos durante el primer departamental de la Unidad de Aprendizaje Fenómenos de Transporte, y al hacer uso de ecuaciones, consideraciones y leyes adecuadas, se lleva a cabo el planteamiento y resolución de un problema dado en una industria que está encargada de la trata de aguas residuales, en la cual se requiere conocer la potencia que debe tener una bomba que es encargada de mover un fluido de ley de potencia, un pseudoplástico, el cual son los lodos residuales. Un fluido no newtoniano es aquel que su viscosidad varía dependiendo de diversos factores como temperatura y esfuerzo de corte. En los fluidos pseudoplásticos, su viscosidad disminuye al momento que se aumenta su velocidad de deformación y tiene una n menor a 1. A velocidades muy altas, su viscosidad puede ser casi constante. En algunos fluidos de la industria alimenticia se aplica la ley de potencia, que es la que mejor describe el comportamiento de los fluidos no newtonianos. La mayoría de los fluidos no newtonianos son pseudoplásticos. En este proyecto se va a hacer un fluido que es lodo residual. Los fluidos pseudoplásticos no tienen una tensión de fluencia para que comiencen a deformarse. Algunos ejemplos de pseudoplásticos son la mostaza, pinturas y suspensiones acuosas de arcilla. Las propiedades geológicas estudian el comportamiento mecánico de los fluidos a partir de la relación entre sus fuerzas y su deformación cuando se le aplica. Los lodos residuales tienen una mayor resistencia al desplazamiento que el agua, por eso se les llama pseudoplásticos. En la siguiente figura se muestran curvas de fluidez y viscosidad para un fluido pseudoplástico, y se observa que cuando se aumenta la velocidad de un fluido pseudoplástico disminuye su viscosidad. Esto depende de la estructura del material. Y estas son las ecuaciones de esfuerzo de corte y la 2 para el cálculo del Reynolds, si es un pseudoplástico, cumple la ley de potencias. Descripción y planteamiento del problema. En este problema se analizarán los lodos residuales en una empresa dedicada al tratamiento de aguas residuales. El problema es el siguiente. En una empresa de tratamiento de aguas residuales se requiere separar los lodos residuales de dichas aguas. Después de un proceso largo para la disposición final, se requiere depurar los lodos en un relleno sanitario de biosólidos. Para lograr esto, es necesario el uso de una bomba que transporte los lodos residuales a una velocidad de 1.58 metros sobre segundo, lo cual se mostrará en la siguiente figura. Se tienen los datos de las constantes de los lodos residuales, las cuales son las siguientes. Tiene una densidad de 1008 kilogramos sobre metro cúbico, su K es igual a su viscosidad aparente, la cual tiene un valor de 0.3660 kilogramos sobre segundo por metro. Tiene un índice de comportamiento de flujo de 0.664. Se requiere calcular la potencia de la bomba si se sabe que la bomba tiene una eficiencia del 68%. Bueno, pasamos al diagrama, en donde, como nos decía, el problema tiene un proceso anterior. En el diagrama ya nos muestra lo que es el diámetro, las longitudes, la altura, los contenedores en donde se separa el lodo residual. Y bueno, vamos a los cálculos y resultados. Como ya había mencionado, pues nos da la densidad, la viscosidad aparente y el índice de comportamiento del flujo. La gravedad pues ya la sabemos. La eficiencia del motor, que es de 0.68 o 68%. El diámetro de la tubería, que vendría siendo de 0.2032 metros. Y la longitud total de la tubería, que es de 6.5 metros. Aquí también podríamos agregar la altura, que es de 2.5 metros. Pero pues eso ya lo vamos a ver en un momento.
Bueno, utilizando la ecuación de Bernoulli, nosotros determinamos que este problema no tiene diferencia de presiones, tampoco tiene diferencia de velocidades, por lo cual pues se simplifica la ecuación de Bernoulli como la tenemos a la izquierda, en la parte de abajo. Tenemos altura, tenemos accesorios y bueno, empezamos determinando delta z, g delta z, en donde multiplicamos la gravedad por la altura, que bueno, aquí la gravedad la pusimos como 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la del sistema internacional, y 2.5 metros, debido a que nuestro diagrama nos muestra que son 2 metros de la bomba hacia el contenedor inicial y 0.5 metros hacia el contenedor final. Entonces, multiplicando esto, tenemos que es igual a 24.525 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Después calculamos el número de Reynolds para los soldoplásticos, que en este caso, como se había comentado nuestra compañera, el número de Reynolds se saca agregando ya lo que es la viscosidad aparente y el índice de comportamiento de flujo a la ecuación. Y bueno, lo determinamos y el Reynolds nos sale igual a 3272.90, lo cual, como lo vimos nosotros, es una transición de flujo laminar a flujo turbulento, que igual en un momento nos van a explicar esa parte. Y bueno, calculamos el número de Reynolds para un pseudoplástico, determinamos el coeficiente de arrastre. Entonces nos dio de resultados un Reynolds de 3272. Y también vamos a buscar el coeficiente con el índice de comportamiento de flujo. Entonces el índice de comportamiento de flujo es 0.664. Así que lo buscamos como 0.6. Y el número de Reynolds, que estaría en 10 a la 3, nos vamos hacia el 3. Juntando estas dos líneas, tenemos el resultado es de 0.08, que es el que tenemos acá, y pues ese sería el coeficiente de arrastre. Es calculado el coeficiente de fricción basándonos en el número de Reynolds y en el índice de comportamiento del fluido. Podemos proceder a seguir encontrando las incógnitas de la ecuación de Bernoulli. Y bueno, comenzando por la suma de pérdidas por tramos rectos, en esta podemos ver que necesitamos la velocidad al cuadrado sobre 2, que multiplica a la relación entre la longitud y el diámetro de la tubería, que multiplica el coeficiente de fricción. Y bueno, evaluando con la velocidad que conocemos, que es de 1.58 metros sobre segundo, la longitud de la tubería, que es de 6.5 metros, y el diámetro de esta, que es de 0.2032 metros, por los 0.0068 del coeficiente de fricción que se acaba de obtener de la gráfica, tenemos una pérdida por tramos rectos de 0.3194 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y bueno, para calcular la suma de pérdidas por accesorios, se debe de tomar en cuenta los accesorios en todo el diagrama, que, como podemos ver, es una válvula de compuerta abierta, la cual tiene un valor de 7, dos codos de radio largo que tienen un valor de 20 cada uno, y dos entradas ordinarias que tienen un valor de 16 cada uno. Entonces, al hacer esta suma, obtenemos un valor de 79. Y evaluando en la ecuación para pérdidas por accesorios, tenemos al final un valor de 3.1554 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Una vez teniendo todos estos datos, evaluamos en la ecuación de Bernoulli planteada y obtenemos un trabajo específico de 27.9998 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y bueno, para obtener la potencia o el trabajo, debemos de multiplicar por el flujo másico, el cual desconocemos, pero conocemos la densidad, que es de 1008 kilogramos sobre metro cúbico para los lodos residuales, el área de la tubería, que se puede sacar multiplicando pi cuartos por el diámetro al cuadrado, y la velocidad, que es de 1.58 metros sobre segundo,
y pues por la potencia específica que obtuvimos, y esto nos da un valor de 1446.1383 joules sobre segundo, que es lo mismo a 1446.1383 watts. Y bueno, para calcular la potencia real se debe de tomar en cuenta la eficiencia, y el enunciado nos dice que tenemos una eficiencia del 68%. Por lo tanto, simplemente debemos dividir el trabajo encontrado sobre la eficiencia, lo cual nos da un valor de 2126.6740 joules sobre segundos. De acuerdo a la tesis de bombeo de fluidos no newtonianos, el proyecto de lodo utilizado por Slater, del autor Humberto Gardea, se obtuvo un número de Reynolds de 2937.65 y un número de Hedstrom igual a 43.217.15. Leyendo este número en la gráfica de Hedstrom, se tuvo un factor de fricción de 0.016. Por tanto, una pérdida de fricción de 457.94 y una potencia de bombeo de 524.45 caballos de fuerza. Sin embargo, la potencia obtenida para el problema planteado fue de 2126.6740 joules sobre segundo. Esto equivale a 2.7647 caballos de fuerza. Por consiguiente, se tiene una gran diferencia de bombeo al bombeo teórico debido a las distintas características consideradas. Otro factor a considerar es el número de Hedstrom, calculado en la teoría, ya que al considerarse un pseudoplástico y tener una n igual a 0.008 y menor a 1, solo se considera el número de Reynolds para el cálculo de la pérdida de fricción. Además, en el planteamiento del problema se toman en cuenta los accesorios de 2 entradas ordinarias, 2 codos de 90 grados y una válvula de compuerta abierta. Para la misma tesis se calculó un plástico Bingham equivalente al lodo real Bingham, pseudoplástico de la planta de tratamiento de aguas negras de la CU de la UNAM. Sin embargo, al tratarse de un plástico Bingham, también varía la potencia de bombeo, ya que se obtuvo una potencia de 206.06 caballos de fuerza. No obstante, el número de Reynolds no presenta gran diferencia al del problema planteado, siendo de 3.573.53 y 3.272.09 respectivamente. Para los dos proyectos presentados por el Dr. Humberto Gardea, se consideraba AL igual a 12.000 metros, por tanto, ese es el principal factor que hace la diferencia al problema planteado, ya que se planteó una L de 6.5 metros por toda la tubería recta. Como conclusión a este problema, se realizaron los cálculos para la potencia de una bomba en lodos residuales, considerándolos como fluido no newtoniano y como pseudoplástico, ya que el valor de su índice de comportamiento de flujo es menor a 1. Además, se calculó el número de Reynolds, que de acuerdo al valor obtenido según Beard 2002, se considera un flujo transitorio. Sin embargo, en los lodos residuales se recomienda trabajar con flujo laminar, esto para no tener pérdidas por fricción. Además, se usó la ecuación de Bernoulli para calcular el trabajo de la bomba, sacando los cálculos de la pérdida por tramos rectos y accesorios, tomando en cuenta la eficiencia de la bomba al 68%.